Bien, vamos a iniciar entonces con la guía del grupo, la J y la I, para comenzar en esta sesión de hoy viernes y que tengan ustedes claridad sobre lo que se abordará o se pretende preguntarles a ustedes en el examen parcial. Recuerden que eso nos va a servir mucho de apoyo para que tengan ustedes también claridad sobre los temas. ¿Qué vamos a ver entonces para ese primer parcial? Bueno, parcial. Para la guía, vamos a iniciar con la guía del grupo J. Sí, mano, no es cierto, grupo I. Grupo I es el que vamos a iniciar para empezar a responderle. Tienes todos ahí sus guías a la mano, el grupo I. Esperemos que sí. Y a ver si ustedes me ayudan. Interpretación social es la comprensión del sentido que tienen las acciones humanas. Les pregunto, ¿es verdadero o falso? Como que los agarré todavía en curva, ¿verdad? A ver, díganme, ¿la interpretación social es la comprensión del sentido que tienen las acciones humanas? Les pregunto, mis estimados alumnos, ¿será verdadero o es falso? No, verdadero, muy bien, Miriam. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando interpretamos buscamos obtener la comprensión del sentido y por qué se portan así, por qué actúan de tal manera o realizan tal acto el hombre, ¿no? Es una interpretación social. Ahí anótenle en su guía si la traen a la mano, si ya la abrieron por ahí, es verdadera, ¿no? La respuesta de la primera pregunta. La número 2, forma de conocimiento relacionada con las creencias, la sospecha o la desconfianza hacia algo o hacia alguien. Es suponer que algo puede ocurrir sin saber a ciencia cierta por qué se sospecha. No se dejen ir por lo del Coliseo Romano y esas cuestiones. ¿Qué es? ¿Qué será? No, no se perdió nada, Juárez. Después la primera pregunta fue de su guía. Es verdadero. Intuición. Muy bien, es intuición. Recordemos lo que nos dice su compañera. Es correcto. Aquí vemos entonces que es cuando tenemos una creencia, pero basada en una sospecha o desconfianza, algo que tiene que ver con lo que nos están diciendo, pero como en ocasiones algo va a ocurrir, algo me dice, o bajo cierta idea o sospecha o algo suponer que va a ocurrir eso, ¿no? Y no tiene que ver con la cuestión filosófica, ni religiosa o científica. Va a ser más acorde con la intuición. Este es un aspecto relevante, que vamos a ver también posteriormente en los siguientes temas de ciencias sociales. Bien, la número 3, que nos dice leyes histórico-sociales o históricas sociales son tendencias históricas que actúan independientemente de la voluntad de los seres humanos. ¿Eso será verdadero o falso? ¿O falso o verdadero? Las leyes históricas sociales son tendencias históricas que actúan independientemente de la voluntad de los seres humanos. ¿Se acuerdan la respuesta de esta? O a quien no lo haya visto. Las leyes históricos sociales son lo que ocurre basado en principios muy cercanos a la veracidad o desde el aspecto científico que nos empiezan a decir si va a ocurrir algún hecho o fenómeno, es independiente de la voluntad de los seres humanos. ¿Qué será, falso o verdadero? ¿No recuerdan esta?
haberlo visto en su libro. No, ninguno. Las leyes históricas entonces tienen que ver con, me dice su compañera, ¿será verdadero? Buenas noches, Elizabeth. Vamos a darnos cuenta que las leyes históricos sociales son tendencias que tienen que ver con el desarrollo humano. Entonces, esto es una noción falsa, ¿no? Porque no es independiente de la voluntad de los seres humanos. Las leyes históricas, somos seres históricos, nosotros, y nos sabemos históricos. Entonces, sí, no necesariamente es independiente de la voluntad, podrá ser independiente de la voluntad de algunos, porque recordemos en el desarrollo del esclavismo, como vemos ahí, en esa sociedad de la egipcia, que era un poco con la egipcia, en ese proceso estaba la esclavitud. Sí podría ser que el esclavo se sintiera en esa tendencia de que no hay cambios, pero el ser humano sí realiza actos históricos o mueve. Entonces ahí pondríamos que es falsa esa premisa, ¿no? Las leyes históricos sociales son tendencias históricas que no actúan independientemente de la voluntad de los seres humanos. Tiene que ver con esas voluntades. Obviamente vamos a encontrar voluntades o principios de un grupo del poder sobre otro. Si tienen dudas, comentarios me dicen, con confianza. Conocimiento producto de la experiencia social, generacional y personal. Muy bien, empírico. Tiene que ver con la experiencia nuestra. La experiencia viene del empírico, la experiencia. Muy bien. Qué grupazo, ¿eh? Saben muy bien. Se nota que hay estudio. Eso. Inglaterra fue cuna de la Revolución Industrial. Les pregunto. Verdadero. Verdadero, muy bien. La número 6, vayan anotando los que son del grupo I, ¿no? El ser humano es un particular porque está socializado y él expresa su mundo social. Vamos a ver que lo vimos incluso en las respuestas, ¿sí? Vamos a ver que es falso en cuanto a que no es particular, ¿no? Sí parte de una noción de particular, pero está socializado al mismo tiempo. Entonces él expresa su mundo social, eso es falso en la noción de que sea particular. E incluso, muchachos, aquí después les voy a enviar un mensaje porque quiero verificarlo bien. Hoy no tuve, porque tuve demasiadas sesiones con grupos en la mañana y tarde, pero ya no me dio tiempo de verificar cómo lo había puesto. Lo voy a ver ahí cómo está. Pero sí, se parte de una noción falsa de esta, la número 6, ¿no? La número 7, ¿cuáles serán? Ciencias que tienen un marco teórico, un objeto de estudio y una metodología. Prácticas. Las ciencias fácticas, ¿no? Muy bien. Porque recuerden que todas entran, ¿eh? Bien. Las llamadas formales son las que vamos a ver que son las matemáticas y la lógica. Y exactas o naturales están dentro de las ciencias fácticas. No se les olvide. La número 8. Código moral es una serie de acuerdos a los que una persona no acepta para garantizar la supervivencia del grupo. ¿Será verdadero o es falso? Ahí lo dijo Sonia, le casé leer los labios. ¿Cuál es, Sonia? Falso. Es falso, muy bien. Eso es falso. Recordemos que no, es necesario que acepte, ¿eh? Se aceptan incluso, sin darse cuenta. No. Bien. La siguiente, en la 9.
El mundo humano es un mundo cultural e histórico. Esto marca una gran diferencia entre la vida humana y la vida animal, porque para el hombre la vida no acaba con la satisfacción de necesidades, sino que la cultura y la historia marcan una distancia. ¿Es verdadero o es falso? ¿O falso o verdadero? Es verdadero, como nos va a decir Miriam. Recordemos que somos el ser humano, a diferencia del animal, sí generamos cultura y somos conscientes de que somos seres históricos. El animal no, porque el animal es un ser irracional hasta cierto punto, obviamente tiene cierto raciocinio en ciertos aspectos. El delfín, recuerden el gorila, el elefante, que son muy inteligentes, se dice, pero no tienen noción de que sean históricos, de que hayan marcado un devenir en la historia o un proceso de cambio o transformación. La número 10. Urbano proviene del vocablo latín urbanus, adjetivo que se refiere a todo lo relacionado con los campos y áreas rurales. ¿Es verdadero o falso? No es el 50. Falso, ¿eh? Porque A ver, es dígame. en la ciudad, ¿no? ¿No? ¿O no era respuesta, Luli? A ver, dígame. Luli, ¿no? Que urbano sí viene del latín, pero es perteneciente a la ciudad. Así es, ¿no? Creo, ahí sería la diferencia. Entonces, falso, ¿por qué? Se relaciona con lo urbano, ¿no? La ciudad. Muy bien. Así es, Luli. Veamos la siguiente. Continuamos con nuestra guía de este grupazo y tenemos aquí acción que realiza el trabajador para producir valores o prestar un servicio. Una de sus características es que genera más valor que su propio valor. Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Sí, muy bien. La fuerza de trabajo, ¿no? Es lo que nos ayuda a producir un valor, prestar un servicio, para ganar un sueldo, un salario. La 12, colapso social o existencial que afecta a unos cuantos individuos. ¿Cuál será? Chéquenlo. Incluso las demás respuestas son hasta positivas, ¿no? Me dice. Bueno, vamos a ver. Un colapso que es una caída, un fin, una crisis, ¿no? La pandemia puede ser un colapso que se vuelve social, ¿eh? Obviamente. Recordemos que afecta a unos cuantos individuos, sí, pero cuando se vuelve ya de masificar o se vuelve casi global, ese colapso, la pandemia, que no nos llevó al colapso, obviamente, porque se manejó de otra manera y hubo ya ciertos principios científicos, se conocía. Cuando nosotros entramos, sí, y la J la vemos enseguida. Es la número 12, todos llegamos a tener como grupo social, pero va a afectar a algunos. Así es, Cintia. Va a afectar a algunos, es una llamada inquietud personal. Aquí sería la C, en la número 2. Es cuando nos afecta a todos de manera existencial. Bueno, al grupo, o a ese determinado grupo, y llegamos a tener una inquietud personal frente a eso. Por eso lo vamos a denominar como una inquietud personal, ¿no? Que afecta a unos cuantos. Lo demás, interpretación social, es como vemos la sociedad misma, o el positivismo no tiene que ver necesariamente con ser positivos, sino con
por una postura paradigmática, y el paradigma es una forma de interpretación social. Y lo más fuerte, un colapso, una crisis, es la inquietud personal que llegamos a tener o desarrollar todos nosotros. También eso se va a ir viendo con calma, ¿eh? Ahí vamos bajando el castillito. El número 13 está formada por comunidades, estas por grupos y estas a su vez por individuos, que es la de, muy bien, ¿no? La sociedad, porque la formamos y nosotros pues, somos producto de una sociedad más elaborada ya, está formada por diferentes individuos que a su vez son grupos y que se vuelven comunidades, ¿no? La 14 es la segunda instancia socializadora del individuo, donde los contenidos y las prácticas formadas por horarios, métodos didácticos, respeto a reglas, etcétera, como me han dicho varios, así es. La escuela. No, bien con todo, ¿eh? Muy bien. Mire, ya estamos llegando hasta América. Ahí viene Cristóbal Colón. La 15, proceso que surge con la construcción de las máquinas de vapor, que va a modificar los procesos de producción y marcar el paso de una economía agrícola y artesanal a una nueva forma industrial en serie que permite que surja el sistema fabril. Muy bien, están contestando todos. La llamada revolución industrial. Y acuérdense, asócienlo con el mapa, ahí donde está Inglaterra, aquí, ¿no? Aquí no sé si están viendo mi cursor, pero bueno, en la parte de las dos, en medio de las X, ahí está Inglaterra un poquito a su izquierda, viendo el mapa. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver si la ciencia nos da las respuestas. Esta es buena pregunta, la 16. La escuela de Frankfurt es la corriente de filosofía social formada por filósofos y sociólogos que consolidaron una corriente de interpretación social denominada teoría crítica. Incluso esta se adelantó, ¿no? Porque esta guía obviamente la hicimos en varios maestros y eso. Pero esta lo menciona en una parte de las varias lecturas que han hecho. Es falso, dice. No, no se acuerdan ya. Incluso algunos no la recuerdan mucho de haber visto esta. La llamada escuela de Frankfurt. Bueno, que sí, si es producto de la escuela social, es la B verdadera. Aquí lo vamos a ver después con calma, estas formas de interpretación social que tienen que ver con la teoría crítica. No vamos a dejar de verlo, ¿eh? No recuerden el materialismo histórico con Marx, que sí vimos una parte de eso, y sería la teoría crítica, y su principal representante va a ser Habermas, y es una filosofía social. Es verdadera, la 16. No los quiero confundir más, pero sí va a tener que ver con el funcionalismo y la llamada materialismo histórico. Después vamos a ver estas formas de interpretación social a profundidad. La número 17, conjunto de disciplinas que dan cuenta de la experiencia humana a través de la filosofía del arte. ¿Cuáles son? Obviamente, si descartamos, pues luego vamos a ver que la D no es, porque son parte de este grupo más grande. La filosofía pertenece a esto, a las humanidades, así es. La filosofía y las humanidades, así es, Luis. La filosofía y la lógica pertenecen a las humanidades. Y las ciencias sociales son derechos,
sociología, antropología, historia, economía, ciencia política, etc. No se les olvide, ¿eh? Códigos morales que orientan a las personas en sus acciones diarias. Estos no se interrogan, solo se aceptan porque se tiene fe en ellos. ¿Cuáles son? Religiosos. Lo religioso, ¿verdad? Recuerden, cuando y aquí no, para que no se me vayan a confundir, porque podría ser intuitivo, dirían algunos, como lo acabamos de ver, pero cuando ya es un acto de fe, hablamos de fe, ya va bajo el orden del dogma o lo religioso, ¿eh? Muy bien. No se preocupe, para eso estamos, para aprender, Miriam. Bien, aquí vamos a ver la época del Renacimiento y del Barroco y todo esto. Es el espacio donde los individuos dejan de ser individuos para convertirse en particulares, en personas socializadas, portadores de normas y valores transmitidos en el grupo familiar. ¿Cuál es? La B, ¿no? Sí, la B, así es, ¿no? El hogar, perdón. Socialización primaria, pues, sí, el hogar. E incluso después lo vamos a ver, lo voy a ver a profundidad. Tengo ahí la 11 y la 19, porque quiero ver que se haya trabajado bien a la hora de vaciar la información para la evaluación parcial. Cualquier cosa yo les escribo. Dígame. La respuesta de ese es la socialización primaria. Sí, tiene razón. Por eso lo estaba viendo y me quedé con la duda. Pero es que, ¿sabe qué? Estaba viendo en la guía. Voy a explicarlo. Pero qué bueno que me dice. Es Sí, cerca de nada. la socialización primaria. Tiene razón, Cintia. ¿Sabe qué? Vamos a dejarlo en socialización primaria y voy a ver si lo alcanzo a modificar en estas guías. No la guía, perdón. Del examen parcial, por si se les llega a preguntar esto. Bien, gracias, Cintia. 20. De nada, profe. Tipo de conocimiento que supone algo que puede pasar sin saber con certeza por qué. Aquí se repite porque recuerden que es aleatorio y llega a repetirse en ocasiones en una base de varias preguntas. La C, intuitivo, muy bien. La 21, son todas las prenociones, creencias, prejuicios, etcétera, representaciones sociales que poseen las personas, tanto los que no especialistas como los especialistas de la ciencia. Algo que tiene que ver, no necesariamente, la C, sentido común, ¿no? Uh-huh. Muy bien, la 22. Proceso realizado entre la investigación y su vinculación en los procesos de trabajo, que dio como resultado el surgimiento de la gran industria moderna y revolucionó la producción mercantil contemporánea. ¿Cuál fue esta? Y viene con lo de revolucionó. Se parece, pero no es, Miriam. Digamos, se parece, es cercano a eso. ¿Cuál será? No se angustie, Miriam. Sería entonces la D, ¿no? Revolución científica. Incluso viene la palabra aquí en la pregunta. Y revolucionó la producción mercantil contemporánea. La llamada revolución científica. La investigación es producto de esa revolución científica. O es
Es previo, perdón, no es producto, es previo a la revolución científica. Se investiga y luego viene ya el proceso de la gran revolución o de la producción. Seguimos con la guía del grupo 1. Ciencias en las que sus principios son racionales, sistemáticos y sus resultados se verifican. Su objeto de estudio no existe en la realidad, solo en la mente humana. ¿Cuáles son? Formales. Las formales. ¿Y cuáles son las formales? ¿Se acuerdan cuáles son las dos formales? Las que vienen producto de la mentalidad nada más o desarrollan. ¿Ustedes vieron la teoría de Big Bang, esa serie? Lo que hace Sheldon, que es incluso de sus compañeros, ¿cómo se llama? Su compañero de departamento, se me olvida su nombre de él. ¿Estudia qué? Nada más. Los formales. ¿Que serían las qué? Por ahí las matemáticas creo que me habían dicho, ¿no? La lógica y la matemática. Bueno, Sheldon no es lógico. Es demasiado, como decía él, racional, ¿no? Muy bien. Formales son las matemáticas y la lógica. Muy bien, muy bien. Urbano proviene del vocablo otra vez, se repitió aquí. Sería entonces ese es falso, ¿no? Sí. Vamos con la 25, 26. Bueno, está mal, bueno, pero las tres. Está preguntando por si es verdadero o falso. La 25 es una afrenta, es un hecho o un insulto. Incluso ahí hubo un error, creo, en el cuestionario, pero sí la primera es verdadera, ¿no? Que ofende de manera grave a una persona para atentar contra su dignidad, su honor. Muy bien. Lo social proviene del vocablo latín socialis, es lo relativo a la sociedad, pues claro, ¿no? Verdadero. Sí, y la 27, Verdadero dijo también. yo, verdadero, ¿no? Las tres son verdaderas. Muy bien. Eso es todo, mi grupo. Ahí vamos. La número 28. Movimiento intelectual francés desarrollado en el siglo XVIII colocó a la razón como el centro del pensamiento humano. Muy bien. Y aquí hice una aclaración en la clase de ayer con ustedes, que es correcta, la correcta de la ilustración la sé. Aquí hubo un error porque no tendría que repetirse Renacimiento, sino incluso podría repetirse o ponerse Edad Media, etcétera. Entre la Edad Media y la Ilustración transitamos en el Renacimiento y en el humanismo. La respuesta correcta de la 28 es Ilustración, sí. Pero para llegar a la Ilustración se transitó por el Renacimiento y el humanismo, que son dos grandes formas de pensamiento que ocurren casi cuando va terminando o concluyendo la llamada Edad Media y empieza el hombre a entrar en un proceso de razón o de darle importancia al ser humano. No quiere decir aquí con esto que hubo contradicción en lo religioso, ¿eh? Yo creo que se ha interpretado mal en la historia o se ha dicho mal, porque nos dicen, es que en la Edad Media todo era en torno a Dios y viene el Renacimiento, el humanismo y se hace un lado a Dios y empieza a creerse todo en función del ser humano, de la razón del ser humano. Y no, los racionalistas no dejaron de ser muchos católicos, cristianos, creyentes. Ellos simplemente dijeron, fíjense, para no contradecirse frente a lo religioso. Si
actuaron bajo un signo de razón muy, muy ordenado y lógico. Por eso tienen que ver mucho las ciencias en general. Decían, si Dios es a imagen, a semejanza de nosotros, o nosotros somos mejor planteados. Nosotros, decían los racionalistas, somos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos dio la facultad de razonar, de pensar, de analizar. Y entonces aquí ya no venía con la contradicción entre mi creencia y el orden de la razón, que después se transitó poco a poco a más crítica, y llegó, y ya llegaron posturas más tanto muy religiosas como muy alejadas de la religión, o incluso se declararon ateos muchos. Eso ya fue después. Incluso en la etapa de la Ilustración ya había gente que marcaba una distancia muy profunda con la religión, pero no quería decir que todo el mundo era ateo, ¿no? No, no, no. Ni tampoco la Edad Media fue de puro rezo y todo en torno a Dios, ¿no? También se hacía crítica con la gente que tenía la posibilidad de estudiar. Bien, las últimas dos de esta guía es la primera instancia socializadora del individuo, donde incorpora lo que es bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, lo debido y lo indebido. Ahí sí viene junto. Familia y hogar. Familia y hogar, sí. Muy bien. Las 30. Modelo de la ciencia que una comunidad considera válida hasta que surja un nuevo paradigma. Ahí viene lo mismo, se repite, parecería una repetición, pero ¿cuál sería? La respuesta, si ustedes repiten al final, la modelo de la ciencia, paradigma de la ciencia. Así es, me dijo Lulívar. Sí. Que surge un nuevo paradigma. Así es, un paradigma de la ciencia misma. Todo lo demás, no hay, la ciencia procura no ser subjetiva nunca, ni el paradigma. La objetividad de la ciencia viene relacionada con esto, procurando no caer tampoco en una objetividad cerrada o decir que todo eso es lo que ella dice y punto, ¿no? La investigación es producto de lo que se desarrolla en la ciencia. Bueno, que va relacionado, es un paradigma, ¿no? No te preocupes, Blanca, ahí vamos aprendiendo todos. ¿Dudas en esa guía del grupo? Porque vamos a ver ya el grupo J. El grupo J se las tengo aparte aquí porque no lo había puesto. Fue el grupo que me faltó ponerle. Voy a quitar esta. No, no le di miedo. Bien. Va a estar sencillo, va a ver. Les voy a presentar. Vamos a ver, parece que se repite la pantalla, pero necesito presentarles la guía, que la tengo aquí lista. Nos vamos a ver como repetidos. Me dicen, porque cuando pase a la guía, aquí están viendo la guía, porque aquí ya no veo no los veo ustedes. ¿Sí? Todos vemos la guía del examen del grupo J. Aquí, si me escriben en el chat, no los voy a cansar. Sí se ve muy bien. La 1.
Problema social se define como un conflicto que atañe un porcentaje importante de los actores de una sociedad. Esto es verdadero, ¿no? Aquí sí no nos va a alcanzar a leer porque cuando pongo la guía me pasa. Así es el programa en el Blackboard. Ya ve que es la plataforma donde está la Universidad Ciudadana. Aquí entonces es verdadero. Los modos, los modales, eso ya lo habíamos visto, expresiones, etcétera, que utilizamos todos para comportarnos en público y personas según ciertas reglas sociales comúnmente admitidas. Entonces, si es verdadero o falso, la 2. Muy bien. Me han puesto algunos ahí. Bueno, decíamos de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? La llamada teoría crítica. Aquí no los quiero, perdón, es verdadero. No los voy a revolver más, pero sí es así, se llama teoría crítica. Viene de esta escuela de Frankfurt. Una de las cosas que inquietan al ser humano no son las cosas, sino las representaciones que se hacen de ella. Eso es verdadero. Decíamos, ¿se acuerda? Bien. Conocimiento que busca entender lo que es el ser humano, reflexiona sobre el mundo y la vida. Este sí no tiene que ver con la fe. Entonces sería Filosófico. filosófico. Qué bueno. Así, para no cambiarme tanto. Muy bien, filosófico, ¿eh? Número 6. No todo ser humano es social, ya que no responde a un contexto histórico y cultural determinado. Él o ella sí escogieron dónde vivir, aunque no son representantes de ese entorno. Sí se escoge dónde vivir. Y no todo ser humano es social. Esto es lo que va a contradecir todo, ¿eh? Ya que no responde a un contexto social histórico. Esto es una falsedad más falsa que todo una propuesta, ¿no? O una idea, ¿sí? Que se intente desarrollar. Todos respondemos a un contexto social, histórico y cultural determinado. Todos, ¿eh? Entonces aquí entramos en una noción de falsedad. La número 6 es falsa. Tomen atención a esto, de todos modos los del otro grupo, porque también esto les va a servir mucho para el siguiente desarrollo de las clases, ¿eh? Todos vamos a responder a un contexto histórico-cultural determinado. Recuerden, la cultura la hacemos nada más los seres humanos. La norma se define como un principio impuesto o adoptado para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el desarrollo de una actividad. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero. Muy bien. Es una norma. Recuerden que las normas no necesariamente se va a castigar desde el orden jurídico, pero sí se imponen desde el orden social. La 8. Es la teoría que explica la transformación de las especies por los cambios producidos en sucesivas generaciones. Ayer lo estuvimos viendo. Esta teoría va a explicar que se transforma todo tipo de especies sucesivos, bueno, es sucesiva por los cambios que se van produciendo en diferentes generaciones. ¿Cómo se le llama esta teoría? Y estoy seguro que sí la vieron, ¿eh? Por lo menos en una de las lecturas del principio. La revolución ya lo vimos que eso tiene que ver con la técnica, el método con las ciencias en sí.
es el llamado evolucionismo unilineal. Esta teoría nos explica eso. La evolución es la transformación de las especies, de todo tipo de especies, ¿sí? La 9. Leyes históricas sociales. Son tendencias históricas que actúan independientemente de la voluntad de los seres humanos. Ya decíamos que es falsa, ¿no? No son independientes las leyes histórico-sociales. Número 10. Modelo de la ciencia que una comunidad considera válida hasta que surja un nuevo paradigma. Lo acabamos de ver. Esto, ¿no? Recuerda, se relaciona con un paradigma. Nada más. No, es que no hay manera de preguntarlo de otra forma. Un paradigma es una forma, un modelo desde la ciencia, que considera no solamente válida, sino considera sólida o con un argumento bien dado, hasta que no se da otra postura. Como recuerden el paradigma de la educación que decía que debería ser conductual, nada más. Es referente a la conducta. ¿Te portas bien, te portas mal? Se te castiga o se te premia. Y la educación por muchos años, a ustedes no les tocó por ser joven, pero a un servidor sí nos pegaban mucho en la escuela, pero era una forma, un paradigma que decía, es el conductual y que tiene que portarse de esa manera y así debe de ser rigorista. Recuérdense que la educación con sangre entra, ¿no? Algo así decía. Hecho social son formas de actuar, pensar o sentir que son controladas por los actores. Esta es una pregunta. ¿Un hecho social es controlado por nosotros? ¿Esa es verdadera o falsa? ¿O es muy, muy difícil? Bueno, vamos a ver que el hecho social sí es una forma de actuar, pensar o sentir y que llegamos a controlarla como seres racionales. Realizamos los hechos en función de nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestro conocimiento. La llegamos a controlar hasta cierto punto, porque va a haber gente que interpreta desde las ciencias sociales y dice, no, no hay control total. Pero vamos a ver que el funcionalismo nos va a tratar de dar una explicación de esto. Conocimiento producto de la experiencia social, generacional y personal, decíamos que era empírico. Empírico, muy bien. 13. Proceso realizado entre la investigación y su vinculación en los procesos de trabajo, que dio como resultado el surgimiento de la industria moderna y revolucionó la producción mercantil contemporánea. Incluso recibe de repaso la llamada Revolución científica. revolución científica. Capacidad del ser humano para transformar la naturaleza y crear satisfactores de necesidades. Trabajo. El trabajo. Aquí incluso nosotros vamos a ver que es el trabajo, lo dice con toda firmeza, es correcto. No se confunda con lo de fuerza de trabajo, porque esa transformamos la naturaleza, pero a partir del trabajo mismo. La fuerza de trabajo es nuestro valor, nosotros lo que tenemos para poder rentarlo, por así decirlo. ¿Sí? Sí se crean satisfactores, pero vamos a ver que también hay cierta confusión, ¿eh? Yo voy a ver con calma ese número 14 para la guía del grupo J, porque yo no estoy tan de acuerdo que se haya puesto como trabajo. En el libro viene trabajo,
pero incluso está mal planteado. No los voy a confundir, pero vamos a verlo con calma posterior. La fuerza de trabajo tiene mucha razón, mucha relación con el trabajo mismo, pero la vinculación tiene que ver con el fin óptimo, ¿no? Lo que se busca obtener. Con la fuerza de trabajo, obviamente, la fuerza de trabajo es una manera de vender nuestra capacidad de ser humanos. Y por eso no se debe desvincular el trabajo mismo. Incluso el trabajo es producto de nuestra fuerza como tal. Pero ya lo veremos con calma. 15. Urbano proviene, bueno, decíamos que eso es falso. Porque no es campo, lo urbano. El acervo de elementos, saberes, creencias, teorías que sirven para incidir en la naturaleza, en la vida diaria, para estudiar del mundo histórico-social. ¿De dónde viene esto? Conocimiento. El conocimiento. Muy bien. Y se relaciona, decíamos también, inmediatamente con la siguiente. Es el conocimiento sistemático, riguroso, y sus resultados tienen un carácter universal. Bueno, buscan ese universal y objetivo, porque no responde a una postura ideológica. Aquí sí, este tipo de conocimiento ya es más serio. ¿Cuál es? Recuerden, ciencia, ¿sí? Es el conocimiento sistemático, riguroso, busca que se vuelva universal algunas de sus propuestas y objetivas, hasta donde se permite. Recuerden que hasta la ciencia llega a ser cuestionada. Puede dar respuesta en un momento determinado, pero también se va a cuestionar a posterior. El mundo humano es un mundo cultural e histórico. Eso marca una diferencia entre la vida humana y los animales. Porque para nosotros, para el hombre, no acaba con la satisfacción de necesidades, sino que la cultura y la historia marcan una distancia. Recordemos en etapas históricas o donde vivamos, te va a marcar una gran diferencia. Con esta primera frase ya nos dice que es verdadero, ¿no? Es una noción de verdadera. Recuerden que el animal, a diferencia del hombre, no tiene noción de cultura ni de historia. 19. Decíamos, ya lo hemos visto, máquina de vapor, a modificar la producción y marca el paso de una economía agrícola, artesanal y a una forma de industria en serie. ¿Qué fue? ¿Cuál fue esa revolución que hablamos de la transición desde la agricultura o del proceso agrícola y artesanal a una de forma industrial? Aquí viene la misma respuesta. Revolución industrial. Mis alumnos están ahí. Un ejemplo de representación social en la escuela es verdadero. 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 Muy bien. La norma se define como un principio impuesto o adoptado para dirigir la conducta por la correcta realización de una acción o el desarrollo de una actividad. ¿Sí es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí, recuerden las normas. No se van a castigar jurídicamente, pero sí socialmente o imponer. Acervo de elementos, saberes, creencias, ya lo hemos visto ahorita incluso en esta guía, en la vida diaria para estudiar el mundo histórico-social. ¿Qué es? El conocimiento. Conocimiento. Incluso se plantea, creo que igual, ¿no? No recuerdo bien. La 23, código moral es una serie de acuerdos que una persona no acepta
para garantizar la supervivencia del grupo. Esta decíamos Falso. falso. Muy bien. Esto sí lo vimos en mi clase, con varias clases incluso lo abordamos. Karl Marx definía el capitalismo como un régimen social que requería la separación entre el producto directo de los medios de producción. Esto es verdadero. Porque dice que separarlos para tener una noción entre clases sociales. ¿Quién tiene los medios de producción y quién no? Que no nos hagan creer, decía Karl Marx, que nosotros somos parte de una empresa o una industria, sino, dice, nosotros nos dedicamos a trabajar, los medios los tienen los ricos. Forma de conocimiento relacionada con las creencias, la sospecha o la desconfianza hacia algo o alguien, es suponer que algo puede ocurrir sin saber a ciencia cierta por qué se sospecha. Decíamos que es lo alejado de todo esto. Obviamente no va del orden, podría confundirse con la religión, pero no va. Intuición. Intuición, sí, así es. Muy bien. Recordemos esto, sobre todo nuestras santas madres, cuando nos dicen, siento que va a ocurrir esto. Es parte de una intuición. Es el espacio donde los individuos dejan de ser individuos para convertirse en particulares, en personas socializadas. Esto decíamos ahorita, que en realidad es socialización primaria. De eso ya no se me va a olvidar para verificarlo, sobre todo en las evaluaciones. Ahí les voy a estar comentando inmediatamente. Urbano proviene del vocablo, bueno, otra vez, es falso. Más que con eso les va a ir bien. Ciencias que tienen un marco teórico, un objeto de estudio y una metodología. ¿Cuáles son? Decíamos. No me las confundan. Tienen que acordarse. Sí, porque todas tienen un marco teórico. No, ¿verdad? ¿O sí? Fácticas, ¿no? Bien. La 29, conjunto de disciplinas que dan cuenta de la experiencia humana a través de la filosofía o el arte. Seríamos las humanidades, ¿no? Decíamos. Y la 30, ciencias en las que sus principios son racionales, sistemáticos y sus resultados se verifican. Sus objetos de estudio no existen en la realidad, solo en la mente. Eso es lo contrario a las prácticas. Formales. Muy bien, serían matemáticas y la lógica, ¿recuerdan? Que se vio también en la otra guía. ¿Dudas, comentarios? Voy a dejar de... Profe, una pregunta de lo de la socialización primaria, o sea, en el examen sí está la respuesta correcta o lo va a modificar. No, ese es, sí, voy a ver que nada más aparezca así socialización primaria, Cintia. Porque si bueno, no, es que preguntaba, dígame. preguntaba para entonces esperarme a contestarlo, ¿verdad? O ¿qué nos recomienda? Sí, espérenme nada más un momento, incluso ahorita terminando la clase, lo verifico y ya les mando correo masivo. ¿Qué les parece? Bueno. Sí, está bien, profe. Bueno, sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda, comentario? Todo bien, muy bien. Me parece excelente. ¿Cómo han estado? ¿No ha llovido por allá? No, hace mucho calor, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que ya esa fue nuestra guía. Vimos las dos. Recuerden, apóyense mucho en esto. No olviden algunos de los cuestionarios que estuvimos viendo también a lo largo de
de las diferentes semanas, cuando se llegó a tomar en cuenta eso, de que había algunas preguntas o cuestionarios que hablaban de verdadero o falso y eso, pero que sea su base sólida la guía. Eso es primordial. Les sirva mucho esto. Y yo sé que les va a ir muy bien en esta semana. Recuerden, el lunes cierra. Ese sí es el único que va a cerrar. Otro comentario final. Sus trabajos me han parecido muy buenos, muy buenos, desarrollados de manera muy, muy acorde con lo que se están pidiendo, como lo están analizando, haciendo el acercamiento. Hay más o menos haciendo un porcentaje, estoy hablando de un 30% de los que han presentado. Ahí se los pongo, se los anoto. No me están poniendo las citas. Recuerden, no hay información que no aparezca con cita. Siempre se cita algo porque toda información nosotros recurrimos a diferentes fuentes, a diferentes medios que nos pueden proporcionar esta propuesta que nosotros manejamos, esta investigación, y partimos siempre de nociones previas o de investigadores o de algunos analistas que lo han realizado. Es importante para cuando hagan el trabajo final conmigo, ahí sí voy a ser un poco más rigurista en ese sentido, porque estamos hablando de trabajos de investigación de media superior. Ustedes siempre cuando me pongan toda la investigación es correcto, pero al final tiene que haber fuentes. Ya a posterior, sería también ideal que ustedes manejaran las fuentes a la hora de poner una información, la nota a pie de página, como se le dice, o la cita. ¿De dónde obtienes esta información de este párrafo en específico? Etcétera, etcétera. Porque ya ustedes empiezan a hacer investigaciones de carácter profesional. Recuerden que ustedes ya están a un paso de eso. Llegar a su universidad, visualícense siempre así. Y yo voy a seguir con mi camino a la universidad, que eso es lo que yo espero siempre de todos ustedes, es tener la noción, la idea de que se va a desarrollar siempre investigaciones con estos grandes principios. Aparte de la información de la carátula, es una introducción, el desarrollo, el cuerpo de la investigación o del trabajo, y cierro con una conclusión. Y no olvido poner las fuentes que usé, que lo ideal es también citar las fuentes a lo largo de la introducción o del cuerpo del trabajo, desarrollo y la conclusión. Siempre no se les olvide. Eso sí me ha gustado también en muchos de ustedes cómo lo empiezan a explicar y tratan de usar muchas palabras, eso es muy válido. Y las investigaciones son variadas. Nada más que denme tiempo porque hay ocasiones que alcanzo a leer algunas, otras tengo que irme más despacio. Y otra, pues más que planteárselo como tips o como un ejemplo a realizarse, en una presentación procuren poner, aunque me pongan más diapositivas, una información más regulada, más concreta. Porque si tú llenas una presentación de PowerPoint, como lo que estamos viendo ahorita, que ya nada más por las preguntas, al público a quien vas dirigido, no le vas a dar tiempo a que te lo leas. Eso lo tú puedes traer en la mano la información y tú más o menos saber. Pero tú cuando pongas una presentación de PowerPoint o de lo que sea, procura poner nada más los elementos básicos, muy concretos, y tú sobre esas ideas explicarlas. Recuerden el video que sería máximo 3 minutos.
van a tener que sintetizar ustedes la idea. Y ahí les va a costar mucho trabajo si no traen ya ustedes la noción previa de que debo de sintetizar para presentar esta investigación. Es bueno que pongan información, pero también al mismo tiempo no es tan bueno poner todo, para que procuren no leerlo a la hora de presentarlo. ¿Qué haces tú entonces? Me voy a la información, les pongo la diapositiva 1, que es la introducción. Yo voy a abordarlo porque esto es muy importante por este aspecto. Y ahí me puedes poner incluso feminismo, violencia intrafamiliar, no sé, cualquiera de los temas que estás abordando, racismo, etcétera. Y también hubo casos muy interesantes que me hablaban de la desigualdad social, producto de la riqueza extrema de unos grupos en el poder, etcétera. Le puedes poner así, ¿no? Desigualdad social, producto de la riqueza indebida. Así un tema que digas, ese le atrae a la persona y tú lo explicas. Yo voy a hablar de ese tema porque considero que es importante por esto. Y luego te vas ya al desarrollo. Pero procura poner poco. Y pensando en 3 minutos, si es en 3 minutos, estoy hablando de una diapositiva que abarque 10 segundos, 15. Van a ver que resulta mucho más fácil y ágil para ti. Y procura no tener tanta la información. Y recuerden, en el video, al final de tu diapositiva, debes incluirme las fuentes, aunque no me menciones. Tú ya cierras y dices, muchas gracias por poner atención o les agradezco por su amabilidad de escucharme, etcétera, pero ya estás poniendo las fuentes. Ahí que quien te observa ya está viendo, este alumno obtuvo de estas fuentes la información. Bien. Sobre lo demás, nada, dudas, comentarios, ¿todo bien? Bien, les agradezco mucho. Ya voy a quitar aquí lo de la grabación. Sí quería dejar esto que les comentaba.